Vamos a partir. Muy bien. Entonces, Ok. Buenos días a todos. Yo soy la doctora María Consuelo Puentes y en representación del equipo de cirugía pediátrica vamos a presentar hoy día nosotros en la reunión clínica de pediatría y vamos a presentar un caso muy interesante. Este es un caso que, bueno, como introducción les puedo decir que hace unos años tuvimos un caso similar que requirió un gran desafío para todo el equipo y fue un desafío multidisciplinario, y ahora tuvimos un caso similar que nos sirvió mucho tener la experiencia anterior para poder resolver de la manera que les vamos a mostrar este caso. Tenemos varios invitados. Yo soy la doctora María Consuelo Puentes, nos acompaña la doctora Florencia Valera. Florencia es Fellow de Cirugía Fetal en el Cincinnati Children's y nos va a dar una pequeña introducción sobre el tratamiento que se eligió en esta paciente. Nos acompaña además Jimena Ortega. La Jimena es radióloga pediatra, ella es la que informa las resonancias fetales, ella trabaja en Clínica Las Condes y nos está acompañando en la reunión. La doctora Claudia Jorquera en representación del equipo de cirugía plástica. La doctora Claudia Stefan es fellow de medicina fetal en el hospital Luis Tisné, ella es médico ginecobstetra y nos va a contar todo el manejo antenatal y el diagnóstico antenatal de nuestra paciente. Y la doctora Valeria Schoenstedt, ella es neuroradióloga de nuestro hospital. Claudia, puedes partir. Tiene la posibilidad, Claudia, de desmutearse, ¿verdad? ¿Escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ya, había dicho que muchas gracias por la invitación para poder hablar un poco de cómo fue todo el manejo intrauterino de esta paciente. Ya esta se trata de una paciente de 42 años de edad, quien fue derivada del San Borja con una ecografía de fecha 31 de diciembre del 2020, un pequeño error ahí de la fecha. En esta ecografía, que fue en el screening 22-24, se había evaluado que la paciente contaba el feto con micrognatia, microotia, una cisterna magna límite de 11 milímetros, asimetría de ventrículos cerebrales y una asimetría de cavidades de predominio derecho. Básicamente esos fueron los primeros hallazgos. Posteriormente ella fue derivada aquí al CERPO, que es el Centro de Referencia Perinatal Oriente. Siguiente, por favor. Y aquí fue evaluada el día 20 de enero del presente año y se encontraba ya con los siguientes diagnósticos: una multípara de 1 con una cesárea anterior, embarazo de 26 semanas más 6 días por fecha de última regla, con un tamaño aumentado en comparación con las curvas del arco Pitaluga percentil 90, micro y además retrognatia con una observación de síndrome Treacher-Collins, que fue una de las primeras impresiones que tuvimos con la paciente, cisterna magna efectivamente aumentada, polidromios y además un acortamiento cervical. La paciente es ingresada aquí en el CERPO y, como todas las pacientes, recibe atención multidisciplinaria, apoyo psicológico, se le conversa de posibles diagnósticos asociados. Sin embargo, ella se mantiene en control. Siguiente, por favor. Aquí se puede evidenciar una de las primeras imágenes de ella del 28 de enero, una semana después del ingreso, donde se observa la micrognatia y la retrognatia. Siguiente. Y la imagen 3D ya nos está hablando también francamente que se observa prácticamente ausencia de mandíbula, aquí en la foto 3D. Siguiente. Posteriormente, o durante todo el ingreso de la paciente entre el manejo, ella antes, en el San Borja, se le había hecho un estudio de FISH en el que no se observaron alteraciones numéricas sugerentes de aneuploidía. Posteriormente, entre otros estudios, se le hizo exámenes de TORCH, el cual todos los IgM resultaron negativos. Solamente resultó anticuerpos herpes simplex tipo 1, el IgG, y parvovirus B19 también resultó positivo, buscando posibles causas asociadas a algunas de las malformaciones. Siguiente. Ok, posteriormente, debido al polidromios, la paciente requirió una primera hospitalización, que fue el 29 de enero en el Hospital Tisné, en el que se realizó un amiodrenaje, ya que tenía polidromios a tensión, tenía un índice de líquido amniótico de 30 y se extrajeron 1.170 mililitros de líquido amniótico, el cual tenía características de ser claras
y después de eso se consiguió un bolsillo vertical máximo de 66 milímetros, que sería un resultado normal. Sin embargo, durante este procedimiento se evidenció que la paciente tenía un útero irritable con un cuello corto y se administró nifedipino y se colocó ciclocorticoidal, preferiblemente para maduración pulmonar. Posteriormente se colocó indometacina para también tratar de disminuir las contracciones y producir una regresión de las membranas, logrando un ducto arterioso normal. Posterior a eso, la paciente fue dada de alta. Siguiente. Después, en el mes de febrero, a la paciente se le hizo una ecocardiografía fetal también aquí en el CERPO, donde se evidenció la desproporción de cavidades de predominio derecho con una 6B alta y un tracto de salida del ventrículo izquierdo anómalo con una doble salida y una aorta cabalgada en más del 50%. Sin embargo, como la paciente clínicamente estaba estable, se fue de alta y siguió con controles ambulatorios. Aquí se observa la doble salida. No sé si podrá verse el video, quedó solo como imagen. Así, bueno, sí, quedó solo como imagen. Sin embargo, la paciente, a pesar de haber mejorado clínicamente, requirió una segunda hospitalización porque se necesitó hacer un segundo amniodrenaje. Esta vez se hizo con tocólisis por el antecedente que había presentado el acortamiento cervical la vez anterior, y se extrajeron 1500 cc de líquido amniótico. Se cumplió un segundo ciclo corticoidal y esta vez se frenó con atosiban. A pesar de eso, se tuvo que realizar un tercer amniodrenaje, es decir, la paciente se mantuvo con pilhidroamnios la gran mayoría del embarazo. En este tercero se obtuvieron 2500 cc de líquido amniótico y se tomó la muestra para hacer amniocentesis, que reportó aumento de parámetros inflamatorios con disminución de la glucosa, por lo tanto una sospecha de infección intraamniótica, y se cubrió con triple antibiótico-terapia. Siguiente. Ya, aquí entonces le damos el pase a la realización de la resonancia fetal, que fue solicitada poco tiempo después. Muchas gracias, Doc. Ahora sigue la doctora Jimena Ortega, que nos va a mostrar la resonancia fetal. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Ya, gracias por invitarme y poder compartir con ustedes las imágenes de esta paciente, que son bien interesantes en realidad. Nosotros la conocimos a las 32 semanas, a solicitud de la resonancia fetal, y lo que van a ver a continuación son algunas imágenes seleccionadas del examen. Esta que tienen ustedes a la derecha es una imagen sagital que está aproximadamente en la línea media de la cara del feto, donde lo que llama la atención, está indicado con fechas, con las flechitas amarillas, es que no tenemos imagen de líquido en la boca ni en ninguna parte de la vía aérea alta. De hecho, frente a la sospecha de Treacher-Collins, digamos, pensando en la secuencia Pierre-Robin, lo que nosotros estábamos buscando desde el punto de vista anatómico era la microignatia, que ya había sido sospechada con la ecografía, la glosoptosis, el desplazamiento de la lengua en esta boca, digamos, con mandíbula pequeña, y la obstrucción de la vía aérea. Esa es la tríada, digamos, que para nosotros constituye anatómicamente y nos permite establecer el diagnóstico de secuencia Pierre-Robin. Fíjense ustedes aquí cómo esta imagen, donde habitualmente el líquido amniótico nos sirve prácticamente de contraste, que es este líquido blanco, habitualmente está delineando el contorno de la cavidad oral. Y esta imagen que está marcada en este asterisco rojo es donde habitualmente debiéramos tener el contorno posterior, digamos, del paladar y la vía aérea abierta, y está en este caso obstruida por una imagen que tiene intensidad de señal de partes blandas, que pensamos que podía ser la lengua. Dame la próxima, ¿puedes avanzar? Esto para que ustedes comparen al lado derecho, y ahora entre las flechas amarillas está una comparación con un feto de una edad gestacional un poquito más chiquitito, menor, pero que es normal desde el punto de vista de su morfología de la cara, y ustedes pueden ver cómo esta imagen negra que está arriba, casi dibujada a lápiz debajo de la primera flecha, la de arriba, es el paladar duro, digamos, que tiene baja señal, prácticamente dibujado a lápiz, por esta línea, digamos, que hace la vía aérea y la fosa nasal, que durante 30 minutos de examen nosotros no logramos verla en ninguna de las secuencias que obtuvimos en este paciente. Ahora, nosotros sabemos que la dilución es un fenómeno que, si bien es intermitente,
existe ya, por supuesto, durante la vida fetal, por lo tanto, habitualmente vemos en algún momento la cavidad con líquido. ¿Dame la próxima? Y estas son imágenes que van desde la línea media y son parasagitales a la derecha y a la izquierda del feto, para reforzar un poco la misma idea, digamos. Tenemos obstruida la parte alta de la vía aérea con una imagen de metástasis que podía ser la lengua. Eso fue lo que pensamos, digamos, en esta mandíbula, digamos, muy pequeña, con mucho aspecto de secuencia de Pierre-Robin. Dame la próxima. Ahora, ¿cómo objetivarlo? Y la verdad es que la micrognatia la hemos visto otras veces y la sospechan con frecuencia nuestros colegas obstetras. El tema es cómo objetivarlo. La verdad es que existen publicaciones y de hecho este es un artículo que les recomiendo, donde este es un ángulo que está importado de Pedro Hurtado. ¿Hay alguien que podría silenciar su micrófono? Eduardo, ¿puedes apagar por favor tu micrófono? Eduardo Leopold, muchas gracias. Dale, Jimé. Ya. Este es un angulito que está importado de nuestros colegas ortodoncistas, y lo que hace es trazar una línea ortogonal que pasa por la sutura frontonasal, que es la línea superior que ustedes pueden ver, y abajo la línea va tocando el borde del mentón y la porción más protruida del labio superior. ¿Por qué buscamos este ángulo? ¿Por qué buscamos un algo para ponerle número a las alteraciones que estábamos viendo? Porque, como les digo, micrognatia en otras ocasiones hemos visto, pero nuestra sensación es que estábamos frente a un paciente con alteraciones mucho más severas, digamos, y que probablemente iba a tener un compromiso de vía aérea o más permanente, o que iba a ser un poco más difícil su periodo, digamos, perinatal. Y porque lo otro que está descrito es que los pacientes con sospecha de micrognatia, el valor predictivo de las alteraciones, la verdad es que aumenta en la medida en que uno utiliza estas angulaciones, y va algo así como entre el 30 versus el 90% cuando uno logra ponerle número. 50 es lo que está estimado para estos pacientes y está descrito, digamos, en esta revista con imágenes de ecografía, así que aprovecho de comentarles, digamos, a nuestros colegas obstetras que están conectados. Y este paciente le estimamos algo así como 35, o sea, estábamos frente a una micrognatia importante, severa. Dame la próxima, no sé si esta es la... y tenía como otra alteración, una cosa que se asoma y que ustedes pudieron a lo mejor ver en la ecografía prenatal, tenía una redundancia de las partes blandas de las mejillas, la verdad, junto con este que parecía ser un menor desarrollo de la parte inferior y de la parte media de la cara, que son en estas imágenes coronales y especialmente axiales, este reborde que está en relación a las mejillas del feto. Y yo creo que hay una última diapositiva, sí, donde lo siguiente que nos interesa saber es en qué estado está el resto de la vía aérea, y ustedes pueden ver en la región del cuello cómo va, digamos, la parte superior, la laringe y posteriormente la tráquea, delineada por el mismo líquido amniótico, muy normal, muy permeable y con pulmones bien desarrollados que no adicionaban problemas, digamos, dentro de esta evaluación del desarrollo del sistema respiratorio. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos, y creo que esta debiera ser la última, Consuelo, la próxima que tienes. Sí. Esta fue nuestra conclusión, ¿sí? Que los hallazgos eran muy sugerentes de esta secuencia, en el contexto de una probable malformación mayor, digamos, de un síndrome craneofacial, sin otras alteraciones en la resonancia en este momento. Muchas gracias, Jimé, por esa tremenda explicación de la resonancia. Bueno, entonces les cuento que en este momento, con este diagnóstico y esta resonancia, y una clínica que era una paciente que presentaba un polihidroamnios de muy difícil manejo, y además la mamá se encontraba con una dinámica uterina que era de muy difícil manejo, se hizo una reunión multidisciplinaria, y por el alto riesgo de parto de pretérmino, más un pronóstico de una vía aérea difícil, se decidió hacer una interrupción del embarazo, y se decidió programar un exit. El exit es un procedimiento cuyas siglas son Ex Utero Intrapartum Treatment. Consiste en hacer una cesárea. Les voy a mostrar bien el video y la doctora Florencia Varela, que nos está acompañando, va a hablar específicamente de este procedimiento,
pero esto es un esquema para que vean en el fondo y se orienten en el video que van a ver a continuación. Esta es la estrategia quirúrgica. Hay un pabellón donde está la mamá y la idea es sacar la cabeza del feto, un hombro del feto, utilizar anestesia intramuscular fetal y un equipo de cirugía pediátrica se hace cargo de la vía aérea del feto y un equipo de ginecología y anestesia se hacen cargo de la madre junto con el equipo de anestesia fetal y de obstetricia y de neonatólogos, que son los que acompañan en la atención del recién nacido, del feto en este caso. Para esto me van a disculpar, voy a dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir el video. Este procedimiento se hizo hace un par de meses, teníamos un feto de 33 semanas de gestación, con una madre con contracciones uterinas que eran de difícil manejo, micrognatia severa, un polidromios con múltiples funciones evacuadoras. En este contexto, entonces, por una sospecha, un cuadro de obstrucción de vía aérea alta, es que se decide programar el éxito. Como ustedes saben, nosotros en el Calvo Maquena no atendemos más, por lo tanto, un equipo completo de gente ya con instrumental, y los cirujanos, instrumentistas y anestesistas nos desplazamos al Hospital Luis Tisné a realizar el procedimiento, junto con el equipo local. Aquí les vuelvo a mostrar un poco un esquema de la cirugía de lo que se hizo, y les voy a contar un poco el video. Comienza el equipo de obstetricia y ginecología, que comienzan a hacer el procedimiento. Aquí requirió una maniobra de reposicionamiento del feto para poder exponer la cabeza. Este es el momento. Voy a tener un segundo el video acá. Este momento es el momento exacto en que sale la cabeza del feto. Por el lado izquierdo de la pantalla van a ver que entran las manos del obstetra a inyectar la anestesia intramuscular fetal, y por la mano derecha ven que se ve una manga y una mano con un ecógrafo, es otro obstetra que se preocupó toda la cirugía de solamente del monitoreo cardíaco ecográfico. Y hacia la cabeza del niño está el equipo de cirugía neonatal y de vía aérea. Estamos súper con los latidos de los guaguas. Voy a detener nuevamente el video aquí. Como ven, y como se ve súper claro en el video, inicialmente se intentó abrir la boca y hacer una revisión de vía aérea como se hace en forma habitual y como era lo programado. Sin embargo, nos dimos cuenta inmediatamente que era imposible abrir la boca y que la guagua tenía completamente fusionada su articulación temporomandibular, y era imposible ni siquiera introducir un fibrobronco flexible que se intentó. Y además presentaba una hipoplasia de fosas nasales bilaterales. En este momento, es que se decide hacer la traqueostomía en sí. Como ustedes ven, llevábamos 2 minutos, un monitoreo que era permanente, que nos decía que el feto estaba en buenas condiciones. Por lo tanto, se hizo siguiendo todos los pasos de seguridad que se hacen habitualmente en un niño que está bien anestesiado, un procedimiento de una traqueostomía. Aquí ven al doctor Varela que está haciendo la incisión en el cuello, como se hace en forma habitual. En algún momento, que viene ahora, el monitoreo cardíaco acusó un poquito de bradicardia fetal, por lo que ustedes ven por la mano izquierda, por la izquierda de la pantalla, que entra uno de los neonatólogos, asistidos por los anestesistas, a administrar un poco de adrenalina intramuscular, y eso nos permitió estabilizar al niño y seguir con el procedimiento. Aproximadamente al minuto 6 de procedimiento ya teníamos un acceso a la vía aérea segura. Junto con esto, y como el niño estaba estable, nos permitió hacer una revisión de vía aérea y confirmar que hacia distal la tráquea y los bronquios se encontraban despejados y sin otra malformación asociada, de tal manera de poder, al intubar al paciente en la tráquea, estar seguros de que estábamos en vía aérea y que no íbamos a tener otro problema con el recién nacido al terminar el éxito. Se instaló un tubo traqueal número 3, y en este momento
con la vía aérea asegurada fue que se termina el exit. Eso significa que el niño termina de nacer, se clampea el cordón y el equipo completo trasladamos al niño al pabellón del lado que estaba preparado para él, para el recién nacido, para completar la traqueostomía. Esta foto detrás del texto es una foto de la cabeza del niño con el equipo completo que estuvimos asistiendo al paciente, donde está anestesia materna hacia la cabeza de la mamá, anestesia fetal, obstetras, neonatólogos y el equipo de cirugía neonatal y de vía aérea, junto con instrumentistas especialistas en recién nacidos. Entonces, en este momento se completó el exit, el niño nace, se clampea el cordón, y el niño es trasladado al pabellón del lado. Esta es una foto de nuestra paciente en el pabellón del lado, una vez que se accedió a la tráquea y se completó la traqueostomía, con su vía aérea segura, rosadita, saturando bien y en buen estado general, y en estas condiciones se trasladó a la unidad de neonatología. Esto viene para después. ¿Puedes correr el video sin pausa en la parte más central, Consuelo? Para los Ya. que no lo han visto nunca, que lo vean. La parte del exit mismo, sin interrupciones, para que vean en el fondo cómo fue el procedimiento, que son 2 minutos de video. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, lo puede escribir de repente por el chat y alguien que las vaya traspasando para... Nicolás, por favor, quedamos para Nicolás para el doctor Valera. Estamos súper con los latidos de la guagua. Está cerrada. Desde el momento en que se decide hacer la traqueostomía, nuevamente, la traqueostomía fue hecha por un equipo de 3 cirujanos y el instrumentista quirúrgico, que es un instrumentista experto en neonato y que ya había hecho este procedimiento muchas veces. Las manos de abajo que ustedes ven, una es la de la ginecóloga, que está reposicionando el líquido uterino permanentemente para evitar las contracciones uterinas y un desprendimiento prematuro de placenta, y el monitoreo cardíaco. Y aquí ya logramos en el minuto 6 un acceso seguro a la tráquea, con el niño con buena oxigenación a través de su cordón umbilical, a través de la placenta, una placenta que estaba oxigenándose a través de la madre. Se logra hacer la revisión de vía aérea sin dificultad, sin apuro, y luego el acceso seguro a la tráquea. Vamos a dejar hasta ahí, y vamos a seguir con la presentación. ¿Alguien me puede confirmar que se vea bien la presentación? Se ve perfecto. Se ve bien. Sí, se ve. Vamos a seguir. Entonces, ahora que tenemos a nuestra pacientita ya que nació, les cuento que se trasladó a los pocos días a nuestro hospital, al Calvo Maquena, y aquí a los pocos días también se logró hacer un escáner al nacer, y voy a invitar a la doctora Valeria Schoenstedt, que ella es neuroradióloga de nuestro hospital, que es la que le ha dado vueltas a nuestra pacientita. ¿Valeria? Sí. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, las imágenes son de la reconstrucción volumétrica de superficie del paciente, donde se demuestra lo que hemos descrito previamente, que esta severa alteración facial caracterizada principalmente por una retromicrognatia, es decir, ahí se ve
especialmente en la imagen de la derecha, lo pequeño que es la mandíbula y que se encuentra en posición posterior respecto de la arcada maxilar. Y con el círculo se demuestra la articulación temporomandibular que está completamente atrófica. No se visualizan los componentes normales de la articulación temporomandibular. Eso, siguiente, por favor. Y ahí estos son cortes coronales en ventana ósea, desde anterior, que es la imagen a la izquierda, hacia posterior. Entonces vamos viendo, en la imagen más anterior, con la flecha naranja, se muestra el paladar que tiene una configuración atípica, se encuentra elevado y hay una agudización de su convexidad. Luego en la imagen de la derecha, un poco más posterior, ¿no? Vemos que hay una fusión entre la mandíbula y el maxilar, que a esa altura es incompleta. Sin embargo, la imagen más a la derecha, ya vemos que hay una completa fusión entre la mandíbula y el maxilar. Y más a la derecha, demostrado con las imágenes, con las flechas rojas, estamos a la altura de la articulación temporomandibular, donde se observa completa fusión de estos elementos óseos. Entonces, la tomografía computada resulta un complemento a la resonancia magnética previa, podemos ver mejor la parte ósea y vemos que hay una fusión mandíbulo-maxilar. Y estos son cortes axiales para demostrar que hay una atresia de ambos conductos auditivos externos. Tan solo se vislumbra un esbozo del canal auditivo externo, quedó media chueca la flecha a la izquierda, pero ahí se insinúa el conducto auditivo externo, pero no se comunica hacia el oído medio. Siguiente, por favor. Chuta, la resolución no quedó muy bien, pero bueno, estas son imágenes de una tomografía computada de cerebro que se hizo un mes después de la intervención, donde lo que llama la atención en la imagen sagital de la izquierda es el vermis, que es de pequeño tamaño, ¿ya? Con aspecto de hipoplasia vermiana. Y el ventrículo es desproporcionalmente más grande al espacio supracnoideo, está prominente esos ventrículos. Y su aspecto abalonado de las astas frontales y del tercer ventrículo, fíjense en la imagen de la derecha, el corte coronal, el tercer ventrículo tiene un aspecto abalonado. Entonces, este ventrículo grande tiene caracteres de hidrocefalia, no de ventrículomegalia, es decir, hidrocefalia es un aumento de tamaño y de presión intraventricular. Y eso es lo que parece, ¿ya? Y lo vamos a confirmar. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Acá tenemos imágenes en la progresión del paciente. La imagen de la izquierda, del 18 de marzo, fue la imagen de la tomografía computada de cuando nació. Es una tomografía computada maxilofacial, por lo tanto vemos parcialmente los ventrículos, pero nos permite ver que cuando nació estaban relativamente de tamaño normal. Sin embargo, en los controles posteriores han ido aumentando progresivamente el tamaño de los ventrículos, con este aspecto abalonado, consistente con hidrocefalia. Eso. Muchas gracias, Valeria, por esa presentación. Bueno, y siguiendo con nuestra evolución clínica, este paciente quedó a cargo del equipo de maxilofacial y de cirugía plástica, así que vamos a invitar a la doctora Claudia Jorquera, que nos va a hacer un pequeño update de qué es lo que ha pasado con Valeria en esta hospitalización. Claudia. Muy buenos días. Bueno, con respecto a las intervenciones realizadas por el equipo, el 25 de marzo se realizó la extracción mandibular, donde cabe destacar que no era posible pasar una aguja de Kirchner transmandibular, debido a la brevedad del segmento anterior de la mandíbula.
Sin embargo, se logra la colocación de pines anteriores de forma independiente, se realiza una osteotomía, perforando con un gap óseo de 2 milímetros por lado, que vamos a ver en la imagen siguiente. Aquí podemos apreciar la microretornaria severa en la paciente, con la escasa apertura bucal. Esta es la imagen preoperatoria. Luego en la siguiente diapositiva vemos la instalación de los distractores y se pudiera ver un zoom ahí en la línea donde se ve la osteotomía de 2 milímetros en el lado derecho y la imagen del postoperatorio inmediato ya con los distractores instalados. La distracción se comenzó el día 28 de marzo y la planificación era mantener la distracción activa de 1 milímetro por día hasta el 12 de abril. Sin embargo, existe un retiro accidental de los distractores el día 9 de abril que se soluciona reinstalando un pabellón los pines por el sitio previo de inserción, y en esta revisión además se constata neoformación ósea en el sitio de osteotomía. El día 20 de abril se retiran nuevamente de forma accidental los pines, ahí en la fotografía vemos fuera el pin anterior derecho, y en la siguiente diapositiva. Bueno, quedamos con un manejo de tipo expectante, y los pines se fueron retirando de forma gradual a medida que avanzan los días. Ya para el 6 de mayo ya no quedaba ninguno, pero pese a lo anterior, la paciente logra un avance aproximado de 12 milímetros a cada lado, lo que es bastante aceptable para el manejo, ¿ya? El plan a largo plazo con esta paciente es en un plazo no menor de 6 meses poder realizar una nueva distracción, que lo más probable es que permita el paso de la aguja transfixiante, dependiendo por supuesto de la evolución clínica y de la evaluación imagenológica. Muchas gracias, Claudia, por ese update de la evolución clínica de Valeria. Y ahora, por último, queríamos invitar a la doctora María Florencia Varela. La doctora Varela nos está acompañando desde Cincinnati. Ella es cirujano pediatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, que está haciendo un fellow en cirugía fetal en Cincinnati hace ya un par de años. Florencia, nosotros cuando tuvimos la resonancia fetal, contactamos a Florencia, le pedimos su opinión, estudió las imágenes junto con nosotros, nos mandó mucha información y fue ella una de las que nos alertó de que esta paciente tenía signos que nos debían hacer sospechar de que iba a tener una vía aérea muy difícil y que era indicación en su hospital de hacer un exit. Ella trabaja con el doctor José Luis Peiró, que es un cirujano neonatal y fetal reconocido internacionalmente, y los voy a dejar con ella por esta breve explicación para que entiendan los que no entienden bien de qué se trata, y nos va a hacer una linda presentación de lo que es un exit. Florencia. Bueno, muchas gracias Consuelo por la presentación y por la invitación. La verdad que siempre es un placer compartir con ustedes. Y voy a aprovechar este caso tan representativo y muy bien documentado para resumir entonces algunos conceptos grandes sobre esta estrategia de parto, que es el exit o ex útero intrapartum treatment, que como el término lo dice, nos permite el control, si querés poner la primera, el control de una variedad de malformaciones congénitas durante el nacimiento, transformando una situación de emergencia neonatal en un procedimiento altamente controlado. Si vamos a la siguiente, de acuerdo al objetivo de la intervención y al tipo de malformación que tratamos, son los tipos de exit que existen. Si vas a la siguiente, incluimos al exit to ECMO, por ejemplo, para dar soporte hemodinámico a una hernia diafragmática, el exit to resection, por ejemplo, para la resección de una masa que comprime el mediastino o la vía aérea, el exit to separation, para iniciar la separación y controlar la vía aérea de ciertos siameses, y por último el exit to airway, para asegurar la vía aérea de pacientes con obstrucciones de distintas causas, como el caso que se acaba de presentar. Si vamos a la siguiente, vemos que todo paciente que sea considerado para exit va a pasar por una valoración multidisciplinaria, y estos 4 estudios básicos tienen como objetivo caracterizar la malformación propiamente dicha, buscar malformaciones asociadas que siempre impactan en la toma de decisiones, seleccionar al paciente que necesita un exit, y finalmente reconocer algunos elementos anatómicos que nos van a ayudar a planificar la intervención. Vamos a la siguiente.
Entonces, en los pacientes con micrognatias o hipoplasia mandibular, como el paciente que vimos, es importante poder identificar prenatalmente los factores de riesgo de obstrucción significativa de la vía aérea, que son la presencia de polidramnios, un signo que se repite en todas las obstrucciones de la vía aérea fetal y desde ya en las digestivas, la glosoptosis, la falta de visualización de la burbuja gástrica, un signo igualmente inconstante, el ángulo facial inferior, que se mide en un plano medio sagital uniendo los 3 puntos de referencia que ven en rojo, tal cual lo vimos en la valoración del paciente presentado, y el índice mandibular, que es un radio entre el plano antero-posterior mandibular y el diámetro biparietal. Esta forma de valoración de las micrognatias está muy estandarizada hoy en día, y con todos estos elementos en conjunto podemos predecir la obstrucción de la vía aérea neonatal con una sensibilidad y una especificidad de casi el 100%, por lo cual es muy útil para seleccionar qué micrognatia necesita un exit to airway y cuál pueden hacer sin todo este protocolo. Si vamos a la siguiente, siempre que hacemos el counseling de cualquier posible candidato a exit, tenemos que tener muy claro cuál es el espectro de manejo que existe y qué es lo que necesita el paciente, desde lo menos complejo con el equipo stand-by para los casos que posiblemente no necesiten ninguna intervención, el parto vaginal con una intervención muy rápida en soporte placentario, como puede ser la extracción de un balón de hernia diafragmática, o cualquier intervención que sea breve y sobre todo predecible, y el OPS o soporte placentario, que implica solo una cesárea con delay en el clampeo del cordón, que nos va a dar una ventana de máximo unos 15 a 20 minutos de intervención, por ejemplo, para la intubación, una intubación bajo endoscopía que sea bien predecible. Y por último, el mayor grado de complejidad, que es el exit, si vas a la siguiente, que implica anestesia general, como vimos, máxima relajación uterina para promover el intercambio feto-materno y monitoreo estricto, pero a la vez mucha más flexibilidad de tiempo para intervenir al feto, porque, como mencioné anteriormente, es un procedimiento altamente controlado desde el punto de vista fisiológico. Si vamos a la siguiente, este es un algoritmo de las intervenciones en orden de complejidad que se pueden realizar en fetos con obstrucciones de la vía aérea. No necesariamente uno tiene que recorrer todo el algoritmo desde la laringoscopía, como por ejemplo el caso que se presentó fue directo a la traqueostomía, pero sí muchos pacientes con obstrucciones parciales de la vía aérea meritan el intento de intubación en exit. Entonces, si la intubación bajo visión no es posible, uno tiene como herramientas la guía broncoscópica, la traqueostomía, la intubación retrógrada, es decir, desde la tráquea a la boca, la resección parcial de un tumor para despejar la tráquea, o la disección e intubación de la tráquea cervical distal si no se puede realizar una traqueostomía formal. De nuevo, esta secuencia va a depender de las características de cada caso, como vimos. Y si vamos a la siguiente, siempre hablamos del abordaje multidisciplinario, pero en el exit este concepto tiene una importancia muy, muy especial desde el inicio del proceso con los estudios, la planificación preoperatoria, la creación de un equipo de guardia dispuesto a iniciar un exit de emergencia si se requiere, hasta el día del exit propiamente dicho, donde la intervención en equipo es indispensable. Y para cerrar, y concluir con algunos mensajes, el Exit to Airways es el gold standard de manejo de fetos con obstrucción de la vía aérea significativa. La siguiente, el exit implica el máximo nivel de intervención y control sobre la fisiología del parto y por eso nos da la posibilidad de sostener procedimientos de relativa larga duración de manera segura. Otro concepto clave es que la mejor manera de prepararse para un exit es considerando el peor escenario clínico y disponiendo de todas las herramientas necesarias en el momento para resolver lo inesperado y cualquier complicación, porque estas maniobras usualmente requieren de mucha contingencia, es decir, pacientes con sospecha de obstrucción de la vía aérea tienen que nacer con alguno de los grados de soporte placentario que describimos. Y por último, aunque reiterativo, el aspecto más importante a tener en cuenta para ofrecer un exit es consolidar un equipo multidisciplinario, altamente entrenado y bien coordinado. Muchas gracias. Muchas gracias, Flo.
por la presentación. Y bueno, con esta presentación terminamos nuestro caso clínico y lo que le teníamos preparado para la reunión de hoy. Y no sé si hay alguna pregunta o un comentario, alguien que quiera hablar, ya que creo que vamos bastante bien con el tiempo. La Clau tiene una pregunta, dice, pregunta a las doctoras radiólogas, ¿se podría haber visto una apertura y cierre de la boca para sospechar anquilosis de la articulación temporomandibular? Una pregunta de la doctora Morovich, probablemente a la Jime Ortega, no sé si estás todavía, Jime, por aquí. Estoy. Hola, Gloria. Sí, mira, la verdad es que en eso, probablemente en el examen dinámico, lo que más ayuda es el ultrasonido. Y en ese sentido, el mérito que tienen los colegas obstetras es tremendo. O sea, las imágenes que pueden obtener ellos son de mucha calidad y ellos hacen un examen mirando al feto. De hecho, ellos nos pueden contestar mejor que los radiólogos. Claro. Vamos ahí. La Karen tiene una pregunta para el equipo de cirugía plástica. Dice que ¿por qué teniendo una traqueostomía instalada se decide realizar un DOM? Hola, hola Consuelo. Hola, Doc. Bueno, la verdad es que siempre poder ampliar el espacio retrofaringeo va a mejorar evidentemente las condiciones del paciente. Y la verdad es que el pensar en hacer una distracción ósea en esta paciente era parte de una estrategia, porque evidentemente el problema básico que tenía era la anquilosis del ATM, ¿ya? Entonces, la verdad era ampliar el espacio retrofaringeo para después intentar o empezar a liberar la articulación temporomandibular, porque tú comprenderás que tener un paciente que no puede abrir la boca siempre va a ser un riesgo mayor, digamos, desde todo punto de vista. Y evidentemente que esa era la condición. Ahora, esta paciente tenía realmente una micrognatia muy, muy severa y hemos visto en otros casos cuando uno intenta poner un clavo transmandibular que no tenemos una presa suficientemente fuerte como para poder estabilizar ese Kirchner. Y por eso en la cirugía se decidió hacer y colocar unos pines independientes, que evidentemente eso tiene un riesgo en la mantención del distractor in situ, que es lo que pasó en este paciente que finalmente se sacó, ¿no es cierto?, se salió como 2 veces. Ahora, el temor nuestro es que muchas veces cuando ese callo óseo no está muy bien consolidado, se tiende como a retroceder, o sea, a perder un poco la ganancia. Y lo ideal sería en esta paciente colocar un pin transmandibular de tracción como para mantener el callo óseo formado. Cuando la doctora Vidal reinstaló el pin la primera vez, que lo hizo en pabellón y con vista directa del hueso, vimos que había un segmento óseo ya formado que se estaba en periodo de osificación. Por lo tanto, yo creo que cualquier milímetro que ganemos en este paciente en el sentido anteroposterior de la mandíbula se traduce en un mayor espacio retrofaringeo. Muchas gracias, doctora Morovich. Hay alguien aquí que pregunta a la doctora Valdés. Hola, doctora. Pregunta si se ha hecho un estudio genético. El niño tiene, bueno, el niño no es un Treacher-Collins. El niño tiene una malformación severa de su mandíbula, una anquilosis de la articulación temporomandibular. Por lo tanto, estamos en el espectro de una malformación rara, muy poco frecuente, que habitualmente, por lo que hemos estudiado, es de diagnóstico post-mortem. Estos niños nacen y fallecen porque se asfixian. Se le hizo un estudio de cromosomas al paciente y está normal, y el paciente postuló para un estudio genético de un gen, creo que es SXXX1 o RXX1, algo así, perdón, que es un gen específico que se relaciona con un síndrome que podría ser el que él tiene, y este estudio se va a hacer en Estados Unidos, que se acaba de aprobar.
pero todavía no tenemos el resultado, por lo que entiendo, y eso está a cargo ya del equipo de genética. Consuelo, ¿puedo participar? Soy la doctora Aracena. Hola. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que nada quería felicitar el tremendo trabajo multidisciplinario de este equipo. Demuestra mucha preparación, mucha coordinación y estudio también. Bueno, a nosotros como equipo de genética del Calvo Maquena nos tocó evaluar a este niño. Y frente a un niño que tiene una secuencia Pierre-Robin, como ustedes lo manifestaron, uno tiene que pensar de que pudiese haber algún síndrome malformativo subyacente. Se ha visto en las grandes series que aproximadamente un 30% de ellos lo tienen. Ahora, la constelación de dismorfias que ustedes muy bien ya describieron nos hace postular un síndrome que se llama agnatia otocefalia, ¿ya? Que es muy, muy infrecuente en la literatura. Y en este síndrome se ha visto asociado a una variante patogénica en el gen PRRX1, que no está disponible para ser estudiado en forma aislada. Por lo tanto, tuvimos que acceder a un proyecto de investigación para estudiarlo como exoma. Ahora, este gen tiene expresión en la cresta neural y el desarrollo del primer arco faringio y también de la mandíbula. Entonces nosotros pensamos que muy probablemente va a estar alterado. La mayoría de los casos descritos se deben a mutaciones de novo, ¿ya? Sin embargo, hay un caso en que está reportado que tiene una herencia autosómica recesiva. Por lo tanto, para nosotros es muy importante tratar de establecer el diagnóstico etiológico para una adecuada asesoría genética. Súper. Muchas gracias, doctora, por esa parte que nos faltaba. Consu, surge una pregunta en el chat que tiene que ver con las diferencias entre un soporte placentario y un exit que me gustaría responder. Vale. Y es una pregunta muy importante porque muchas veces centros que no tienen experiencia en exit confunden estos dos procedimientos que son exactamente opuestos. El soporte placentario, o en la literatura lo encuentran como procedimientos en soporte placentario o OPS, son procedimientos que uno no interviene en la dinámica de la cesárea. Es decir, uno hace una cesárea y el bebé nace y el intercambio gaseoso es el que permite el tiempo que nos da hasta que la placenta se desprende y se terminó. Y eso habitualmente son unos 15 minutos, pueden ser 5 minutos y pueden ser 2 minutos también. Uno en un exit introduce la anestesia general para interrumpir la fisiología del parto, para relajar el útero, que no haya contracciones, es decir, lo opuesto a un parto, para que la transfusión y el intercambio feto-materno sea máximo y nos dé un tiempo muy, muy valioso de intervención que nosotros como equipo podemos controlar de manera completa. Por eso el exit, digamos, a diferencia de cualquier soporte placentario, es un procedimiento muy que podemos, digamos, planificar de manera completa y que si no hay ninguna complicación en el medio, podemos sostener por mucho, mucho tiempo. Sí, no sé si queda clara la diferencia. Es decir, el soporte placentario es una cesárea en donde solamente vamos a diferir el clampeo del cordón. Y cuando la mamá empieza a desprender la placenta, el procedimiento se suspende, estemos donde estemos. En el exit controlamos absolutamente todas las variables nosotros como equipo. Súper, sí, se entiende. Gracias, Florencia. Bueno, para ir terminando, hay varios comentarios sobre el pronóstico y sobre lo que va a pasar a largo plazo con esta paciente, y les quiero contar que antes de hacer el exit y antes de programar esto, se tuvo varias reuniones con el equipo de neonatología y del hospital y con los obstetras, y se analizó todo el resto de las malformaciones que presentaba la paciente, y la verdad es que la única certeza que teníamos antes de que naciera era que si la niña nacía sin un exit, se iba a asfixiar cuando naciera. Por lo tanto, lo que se decidió es que
al no tener una malformación evidente o clara o incompatible con la vida asociada, y si su única razón para no vivir era su asfixia al nacer, fue que se programó todo esto sabiendo que íbamos a tener un niño ahora que iba a ser un tremendo desafío para todos los equipos. Y en eso estamos, la verdad es que están todos los equipos aquí presentes, los que han visto a Valeria y los que estamos acompañando a Valeria, y claramente es un tremendo desafío para todos sacarlos ahora adelante, y de pronóstico, la verdad es que nadie lo tiene muy claro. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, y si no, muchas gracias a todos los que vinieron a la presentación, y gracias a todas las que me ayudaron a presentar el caso. Gracias, doctora Puentes, gracias al equipo de cirugía y todo el equipo que nos dio este gran ejemplo de trabajo multidisciplinario. Muchas gracias a todos los que se unieron esta mañana a la reunión clínica de pediatría. Muy buenos días, saluden a las enfermeras en su día. Chao, buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Buen día para todos. Gracias, gracias. Buen día, Eduardo. Gracias, Pato. Muy interesante. Qué bueno verte. No me respondieron la pregunta, pero te la voy a hacer personalmente después. ¿Preguntaste en el chat? No vi. Sí, por el conducto auditivo. Pobrecito, Eduardo, nunca lo pescan. Sí. Pobrecito. Gusto de verlos. Chao. Chao. Chao.